Bueno, muy bien, muy bien, Marcelo. La verdad que varios temas. Ayer hablábamos del efecto Losardo sobre el equipo económico y bueno, evidentemente la vocación que estamos viendo en el equipo de Martín Guzmán y en el propio Martín Guzmán por no correr la misma suerte, obviamente, que la doctora Losardo, y allí es donde estamos viendo, obviamente, la reacción del mundo económico. Crece la desconfianza. Se percibe que va a ser más difícil lograr un acuerdo con el Fondo Monetario que cambie las expectativas. Tal vez se puede lograr evitar la ruptura total con eventualmente una jugada política para pasar todo para después de las elecciones, pero obviamente eso significa que se van a seguir acumulando cada vez más los desequilibrios en términos de subsidios, tipo de cambio, déficit fiscal, gasto público. Y bueno, en ese contexto estamos viendo obviamente las dificultades cada vez más evidentes. El riesgo país ayer que pasó los 1.600 puntos. Allí también aparece ahora una noticia en la cual se informó que el INDEC va a cambiar la canasta de productos que se utilizan para medir la inflación, lo cual en términos técnicos parece bastante razonable, es lo que hacen todos los países del mundo, a medida que van cambiando obviamente las opciones de consumo, se van cambiando lógicamente los productos que se incorporan en esa canasta, pero claro, como la Argentina tiene la historia que tiene, entonces los bonos que ayer ajustaban por inflación, en principio salieron perdiendo porque hay temor a que otra vez el gobierno meta la mano en el INDEC, lo cual hasta ahora de ninguna manera ha ocurrido. El trabajo de Marco Labaña en ese sentido es ponderado por toda la cátedra económica, Marcelo, pero por las dudas no sea cosa que también a Marco Labaña le pase lo de la doctora Losardo. Entonces este es el punto que lógicamente está dando vueltas. Y en ese sentido hay que decir, Marcelo, que la dominancia de Cristina y en todo caso del Instituto Patria, bueno, evidentemente se está expandiendo no solamente a las cuestiones judiciales e institucionales, ya lo vimos obviamente a Martín Guzmán, también condicionado por el plan económico y político que Cristina quiere presentar justamente para el año electoral, y en la cuestión sanitaria, Marcelo, me parece que no hay que perder de vista que la vacunación militante, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no retrocede, a pesar de los escándalos cada vez más evidentes de malversación de vacunas, de robo de vacunas. Los funcionarios roban las vacunas para repartírselas entre ellos, y eso evidentemente llama la atención que no haya habido hasta ahora una denuncia, justamente que no haya intervenido la justicia, especialmente sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes están denunciando. Yo me pasé el verano, Marcelo, hablando del tema. Los intendentes están denunciando que las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires los ignoran y que directamente están organizando una vacunación militante al margen de las autoridades sanitarias de los municipios. Esto ha ocurrido en Mar del Plata, y el escándalo de ayer del robo de vacunas para repartirla entre militantes en Mar del Plata, bueno, ya está rozando nada menos que a la titular del ANSES, a la titular del PAMI. Perdón, Willy, de todos los capítulos que ha ofrecido el Vacuna Gate, el de Mar del Plata es de los más graves. Pero no tengas ninguna duda, Marcelo, porque roza a las máximas autoridades sanitarias que responden al Instituto Patria y que responden a Cristina. Estamos hablando de Fernanda Raberta en el ANSES, estamos hablando obviamente de Luana Volnovich en el PAMI, y también estamos hablando del titular del IOMA, que es justamente Homero Giles, todos integrantes de Soberanía Sanitaria. Es decir, estamos viendo una dominancia de Cristina cada vez más importante, y en alguna medida me parece que la doctora Carla Bisotti tampoco quiere correr la misma suerte que la doctora Losardo. Recordemos que, bueno, recién lo planteaba muy bien Sergio Bernstein, lo que hoy se está preguntando el mundo político y obviamente el mundo económico es si el caso de la doctora Losardo es el último o es el primero, digamos. Y este es un dato que definitivamente no contribuye a mejorar las expectativas. La noticia, Marcelo, para cerrar,
en rigor es de ayer, una nota excelente de Alfredo Sainz en La Nación, que muestra lo que está pasando en las principales empresas de la Argentina y sobre todo en las empresas de la alimentación, donde se supone que Argentina es lo más competitivo. Se han presentado balances, se presentó el balance de La Serenísima y se presentó el balance de Molinos, empresas que cotizan en bolsa y obviamente tienen que presentar los números transparentes. El caso de Molinos es espectacular, Marcelo. Es muy gracioso porque tuvieron que explicar por qué ganaron plata. No solamente eso, sino que tuvieron que vender joyas de la abuela Edificios, para mostrar ganancias. muebles, exactamente. Efectivamente, estamos hablando de Molinos Río de la Plata, no de la sanguchería Jorgito, digamos. Estamos hablando de Molinos Río de la Plata, que informó a la bolsa que tuvo que vender su central de oficinas, 2.000 millones de pesos, tuvo que hacer ahorros en gastos por 1.100 millones y con eso logró efectivamente mostrar ganancias. Bueno, lógicamente el sector privado no tiene la maquinita, no puede aumentar los impuestos y bueno, el sector privado se tiene que arreglar como puede. Y vos fijate lo que esto significa, porque vender oficinas, reducir gastos, en definitiva, derrama en menos ingresos para todo el sector. Y lo mismo le ocurrió a La Serenísima. La Serenísima directamente mostró pérdidas, no pudo encontrar la forma. 2.300 millones de pesos, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la empresa que hace la leche fluida, pero lo más interesante del balance de La Serenísima, Marcelo, es que explicó que está produciendo más que nunca, está vendiendo más que nunca y está perdiendo más que nunca. Es decir, cuanto más producís, más perdés. Bueno, esta es una situación que tiene que ver obviamente con el régimen de precios máximos, que en rigor, bueno, está enmascarado en la idea de los precios cuidados. Las empresas están diciendo que les han aumentado 40% los costos. Muy interesante lo que declaró nuestro querido amigo y profesor Juan Carlos de Pablo el otro día en el programa de José del Río en La Nación, que dijo, claro, ahora le piden a las empresas que presenten sus costos. El problema es que en la Argentina no hay ninguna posibilidad de hacer costos, porque nadie sabe naturalmente cuáles son los costos. Lo escuché, fue genial, sí. Fue muy interesante. Obviamente el primer costo que tienen las empresas son los impuestos. Ese es el costo más alto que hay. Así que, Marcelo, interesante, más que interesante, bueno, preocupante, ¿no? Esto de que las principales empresas de la alimentación de la Argentina no paran de perder y que para no mostrar pérdidas tienen que terminar vendiendo las joyas de la abuela. Eso obviamente significa un achicamiento, y es un achicamiento del sector privado, bueno, muy coherente con este modelo de un Estado cada vez más presente, cada vez más ineficiente, y bueno, que se roba las vacunas para repartírselas entre ellos, querido Marcelo. Sí, sí. El sector privado, Willy, para cerrar esto, te agrego una visión personal, no forma parte de las preocupaciones de la agenda pública argentina. Qué bárbaro, ¿eh? No figura. Es decir, es más, me parece a mí que la política argentina, el gobierno en particular, prescinde del sector privado como motor de parte del desarrollo de Argentina, ¿no? Por lo tanto, claro, pierden, pero a la hora de cobrar impuestos, claro, pero a la hora de comprar le va a poner impuestos al sector privado, ¿no? Si se van o se quedan, o ganan o pierden, no parece ser un tema de preocupación ni de Guzmán, ni de Culfas, ni del presidente Fernández, ni de la señora Kirchner, ni de nadie. Ayer el presidente en un momento dado dijo que hay datos que muestran que la economía está mejor que en el 2019, Marcelo. Sí, ya lo dijo en el Congreso el otro día, ¿no? Pero bueno, el modelo que ha adoptado la Argentina en los últimos tiempos prescinde del sector privado. El modelo es otra cosa, es cobrar impuestos a lo que queda del sector privado, emitir dinero, financiar a muchísima gente que lamentablemente no tiene forma de ser incluida en el sistema. Eso ha tomado un carácter, digamos, demográfico, porque son los grandes conurbanos de la Argentina, y eso tiene una derivación política en el voto que espera obtener el kirchnerismo de acá para el resto de su vida. Claro. Entonces, el sector privado, ¿qué papel juega acá? Ninguno. Ninguno. Sí, por supuesto. Pagar impuestos, digamos, que es lo único que hacen, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, vacunar también, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hace el sector privado es vacunar a la gente. ¿No? Es decir, 20 millones de personas se atienden en la Argentina
gracias al sector privado. Cuando el gobierno dice que efectivamente en la Argentina no tuvimos el desastre sanitario que hubo en otros países, es porque en la Argentina hay clínicas, hay sanatorios, claro, hay sindicatos que han construido también clínicas y sanatorios. Es el sector privado el que le garantizó a la Argentina, claro, que no tengamos cadáveres en la calle. El Estado argentino hace 40 años que no construye un hospital, Marcelo. Digo, para entender lo que significa el sector privado, ¿no? Sin duda. Gracias, Willy.